Bienvenidos a Ingenio Bioactivo, el podcast de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la PUCB. Aquí podrás escuchar cada semana a un docente o investigador de nuestra escuela respondiendo a diferentes preguntas de interés, donde vinculamos bioprocesos, contingencia y sociedad. También contaremos con estudiantes y exalumnos invitados que nos contarán sobre la vida universitaria y el campo laboral de la ingeniería bioquímica. Te invitamos a escuchar el capítulo de hoy. Bienvenidos al podcast Ingenio Bioactivo de la Escuela de Ingeniería Bioquímica. Hoy tenemos una interesante entrevista y también de ya agradecemos a Marcelo Mena, que es nuestro entrevistado. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Marcelo Mena es ingeniero civil bioquímico de la escuela, también Master of Science y doctor de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Iowa en Estados Unidos, ex ministro de Medio Ambiente y actualmente es director del Centro de Acción Climática de la PUCB. Marcelo, estamos aquí y te vamos a hacer algunas preguntas que la idea es que hablemos acerca de cambio climático. Entonces, una de las primeras preguntas, que es un poco decirnos qué es el cambio climático y también si tú nos puedes ayudar a aclarar algunos otros conceptos para que todos los que están escuchando los puedan tener claros. Los conceptos que nos gustaría que nos pudiese ayudar son cambio climático y efecto invernadero y los gases de efecto invernadero. Y cómo todas estas cosas se relacionan. Perfecto. Entonces, hoy día tenemos un balance radiativo. Llega energía del sol. Toda nuestra energía viene del sol y se va transformando. Y si no tuviéramos una atmósfera, probablemente la temperatura sería en torno a menos 19 grados. Pero hay una capa de distintos gases que ha permitido que tengamos una temperatura que pueda sustentar la vida. Cuando nosotros alteramos ese balance hacia que haya una mayor acumulación, va calentándose la atmósfera. Entonces la radiación solar viene como ultravioleta, viene porque básicamente la temperatura a la cual emite radiación el sol y se encuentra con nuestra Tierra y se devuelve como radiación infrarroja, porque la temperatura a la cual promedio tiene la Tierra devuelve en infrarrojo y se encuentra ya entonces con otra estructura, esta radiación que se devuelve y se empieza a atrapar. Y eso efecto invernadero que uno puede ver que ocurre para poder aumentar la temperatura en un lugar, un invernadero como tal, cuando se desbalancea mucho puede causar alteraciones. Una mayor temperatura significa que los patrones de lluvia cambian, significa que hay mayores olas de calor, significa cuando el CO2 va disolviéndose en el agua de mar, puede acidificar los océanos. Entonces hay una serie de alteraciones del equilibrio que ha causado que tengamos esta temperatura justo perfecta que tenemos para poder sustentar la vida, y eso al alterarse cambia los hábitats, cambia nuestra vida, cambia todo y puede ser una amenaza al desarrollo y el bienestar de las personas. Exactamente. Bueno, uno de los grandes indicadores, ¿no es cierto?, que nos habla acerca del cambio climático, como tú bien decías, es la temperatura que actualmente vivimos en promedio y que obviamente ha ido aumentando. La otra pregunta que es interesante también que tú, según tu perspectiva, nos puedas decir es ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esta situación actual en que enfrentamos lo que hoy en día ya se denomina crisis climática, más que cambio climático? ¿Cuál fue la evolución o qué, en qué momento o qué circunstancias permitieron que hoy estemos como estamos actualmente desde un punto de vista ambiental? Mira, ya Tyndall y Arrhenius, que son grandes ¿no es cierto?, científicos de hace mucho tiempo, Fourier y entre otros, empezaron a identificar que la acumulación del CO2 iba a significar una alza de temperatura y que la quema de combustibles fósiles iba a alterar esa temperatura futura. Y eso lo sabíamos hace mucho tiempo, pero resulta que el problema tiene que ver con lo que un economista de Inglaterra, Mark Carney, llama la tragedia del horizonte. Nosotros sabemos que hay un problema de cambio climático, pero nosotros no lo vamos a vivir necesariamente en nuestra vida y por tanto tiene que ver con un problema de
de equidad intergeneracional, de reconocer de lo que nosotros hagamos va a alterar el futuro de los que vienen. Y por tanto estamos pensando muchas veces un gobierno en el presupuesto del próximo año y la elección de los próximos 4 años. Muchas veces lo que haga hoy un gobierno va a ser un resultado hacia el futuro. Tenemos contingencia, inflación, costo de vida. Hoy día sabemos que los combustibles fósiles pueden causar un problema de calidad de aire y destruir el clima. Sin embargo, esta alza de precio de combustible y el costo de vida hace que los gobiernos se sientan presionados para subsidiar los combustibles fósiles, queramos eliminar los costos de transporte, etcétera. Entonces, ese es el problema, eso es lo que nos ha llevado. Y hay 2 historias con esto. Punto 1, efectivamente países como China son los principales emisores hoy día individualmente, pero el calentamiento, que no es el último año el que está causando, sino la acumulación de más de 100 años de emisiones, esto es fundamentalmente un aporte de los países desarrollados que han tenido más del 60% de las emisiones históricas por causa de ello. Exacto. Bueno, entonces, entendiendo ahora cómo llegamos a esta situación, me gustaría que a tu criterio tú nos pudieses decir qué estrategias, qué soluciones, tanto desde el punto de vista tecnológico o de gestión, existen para tratar de mitigar esta crisis climática que estamos viviendo. Entonces el Acuerdo de París, que se celebró en 2015, adopta un acuerdo que es que tenemos que mantener la temperatura bajo 1,5 grados de calentamiento con respecto al histórico. Hoy día estamos en torno a 1,2. Si llegamos a 3 grados, significa aumento del nivel del mar catastrófico. 4 grados ya es disrupción profunda del sistema alimentario y una serie de efectos muy catastróficos. Entonces, mientras más bajemos la temperatura, es más vivible el futuro. Entonces, para poder lograrlo, tenemos que tener una carbono neutralidad global al 2050, es decir, que las emisiones de gas de efecto invernadero sean iguales a los sumideros de dióxido de carbono, y ese sumidero son los árboles, las plantas que van capturando este CO2. Y eso significa que tenemos que hacer un cambio profundo en sistema de transporte, electricidad, alimentación, sistemas productivos. Tenemos súper avanzado ya lo que viene con respecto al tema eléctrico. El tema eléctrico va a ser 100% renovable una década más, una década después. Pero el transporte va a ser complicado porque tenemos las presiones. La gente está comprando auto hoy día que va a emitir 10 años. Pero tenemos que tener emisiones cero neto al 2050. Entonces tenemos que empezar a ampliar del sector eléctrico a cómo nos transportamos, cómo nos alimentamos, cómo nos vestimos. La última pregunta que me gustaría hacerte, Marcelo, es de un punto de vista quizás más casero o en la medida de lo que podamos contribuir cada uno de nosotros, cada uno de los que nos escucha. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer una persona que está en su casa, una familia, una comunidad? ¿Qué podemos hacer para ayudar a mitigar estos efectos? Mira, no todas las soluciones son para todos, pero son para algunos. Hoy día, por ejemplo, en el barrio alto de Santiago, 70% de los viajes son menos de 4 kilómetros. Y por tanto, andar en bici en esas condiciones es muy costo efectivo para reducir emisiones. Claro. Tú te puedes ahorrar más o menos $2,000 por cada tonelada de CO2 reducida, es decir, una medida que trae beneficios económicos directos, pero no todos pueden hacerlo, tienen distancia más larga. Entonces, lo otro que uno puede hacer es, si uno se compra un automóvil o ocupa transporte público, que sea las menores emisiones posibles. Entonces ya tenemos electromovilidad en el transporte público, que es mucho más barato que el transporte normal, o tener auto eléctrico, pero puede ser muy caro. La autogeneración solar es una opción que es más o menos rentable para el periodo que uno va a vivir, y por tanto el Banco Estado, MIMBU están trabajando para que tú, de la misma forma que no te tienes por qué pagar una casa al contado, lo pagas en 20 años, 30 años, también puedas pagar el sistema de autogeneración solar para esos fines y no tener que pagar extra. Y hay muchos modelos de ese tipo en donde no tienes por qué pagar los 2 millones de pesos que cuesta la autogeneración solar para un consumo chileno medio, sino que más bien pagarlo en las cuotas mismas que tú estarías pagando para la electricidad. Entonces hay formas de hacerlo. Pero hay una cosa que es lo más, las dos cosas más simples, más baratas, son compostar. Compostar es 1 kilo de CO2 compostado, 1 kilo de residuo orgánico compostado, 3 kilos de CO2 evitado, y por tanto una familia de 5, si la familia composta, es 2 veces menos emisiones
de dejar el auto en casa y por tanto es mucho más barato. Y lo otro es cambiar las duchas de eficiencia energética, que son muy baratas, eso se pagan en 3-4 meses y te puedes ahorrar 200-300 kilos de CO2 al año. Ahorrando. Entonces hay que romper esa mirada de que para poder bajar las emisiones hay que gastar mucha plata. Hay soluciones que son costo efectivas y con esos ahorros podemos empezar a pagar las más caras. Exacto. Marcelo, te agradecemos mucho por esta entrevista, por aclarar nuestro concepto y también porque así podemos entender de una forma más sencilla lo que es el cambio climático, y también te agradecemos por tu último comentario, porque también existen muchas cosas que podemos hacer para ayudar a mitigar. Oye, una más fácil. Sí, por favor. Si tú le pones la temperatura de tu refrigerador a 3 grados, es decir, bajarla, tú extiendes la vida de tu alimento y por tanto en vez de que baja la probabilidad que termine en relleno sanitario, versus perder, y hay un ahorro económico también. Entonces, una de las cosas simples que uno puede hacer es contraintuitivo, porque uno dirá, sí, va a consumir más energía. Sí, efectivamente va a consumir más energía, pero esa energía es muy menor a la baja de emisiones de CO2 o metano por la descomposición de esa materia orgánica que llega al relleno. Súper interesante, ¿eh? Marcelo, una vez más te agradecemos y agradecemos a todos los que nos están escuchando en el podcast y los invitamos a escuchar los siguientes podcasts de Ingenio Bioactivo. Muchas gracias. Encantado. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio de Ingenio Bioactivo, el podcast de la Escuela de Ingeniería Bioquímica.